No puede ser que podamos tener el ejercicio de todos esos dones que decimos tener, o todos los que se han citado en el principio del capítulo 12, el capítulo anterior, y aún así ser una iglesia inmadura. Fijaros bien el ejemplo que nos está dando la iglesia de Corinto. Posiblemente estos dones estuvieran y que la mayoría de ellos fuera una realidad. Incluso podemos ver las cosas especiales o extraordinarias que la iglesia de Antioquía hacía. Pero cuando nos fijamos con detalles, podemos ver la inmadurez que había en los creyentes, la falta de disciplina que permitían pecados muy feos dentro de la congregación, las tensiones que podían llegar a producir divisiones dentro de las iglesias, y Pablo tiene que decir, os tengo que tratar como inmaduros. Es decir, tenéis dones, hay dones que se ejercen en la iglesia, pero hay mucha inmadurez. En el momento en que alguien diga, pues yo soy discípulo de Pedro, o yo soy discípulo de Pablo, o soy discípulo de Apolos, no es un grado de decir, tengo clara doctrina o posición. Lo que estáis diciendo es que sois inmaduros, estáis incompletos, estáis todavía en la niñez, estáis haciendo las cosas de niños y tenéis que buscar otra actitud, otro modelo o madurez en vuestras vidas. Esta es una advertencia muy seria para cada uno de vosotros. Porque, veréis, tenemos que animar a los creyentes a que busquen los dones. Necesitamos llamamientos para proclamar el Evangelio, por ejemplo. Necesitamos que la gente joven comprenda y entienda y aplique y extienda la obra del Señor, el reino del Señor. Que las generaciones mayores, como yo, desaparezcan para que una nueva generación venga. Los necesitamos. Y necesitamos gente que dedique esfuerzo a los enfermos. Y que dedique tiempo a los niños para enseñarles. Necesitamos gente que salga a la calle con valor, sin vergüenza, para proclamar el Evangelio. Necesitamos que se traten las cosas más prácticas y sencillas en la congregación. Necesitamos hombres y mujeres que vosotros oréis más de lo que estamos orando. Necesitamos personas que tomen liderazgo dentro de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos todos estos dones, pero esos dones, todos esos dones juntos, no van a dejar que seamos inmaduros si no hay amor. Podremos ejercer todas estas cosas. Imaginar que podréis tener a alguien con todo un carisma o una atracción o un poder a la hora de hablar. Pero si, aun cuando se hable, y sean muchos los que puedan predicar, proclamar, enseñar, evangelizar, etc., aun cuando sean muchos, si no hay amor, somos inmaduros. O podemos estar en una actividad constante. Dios lo quiera. Dios quiera que cada uno de nosotros se comprometa al máximo en lo que es la vida de iglesia e invierta tiempo y esfuerzo en lo que es la vida de iglesia. Lo buscamos de verdad. Necesitamos ese don de dedicación y de esfuerzo. Pero si no hay amor, seremos inmaduros. No vamos a alcanzar la madurez únicamente ejerciendo dones, únicamente actuando y haciendo cosas si ninguno o todos esos dones no van acompañados del amor. La madurez, el nivel que estamos buscando, el grado que queremos crecer, no está en tener más dones, sino el tener el amor en particular y la fe y la esperanza acompañándolos, como nos dice en el versículo 13. Este es un problema que estamos afrontando en la iglesia en general en España y creo que en todas las partes del mundo. Cuando sale gente, a ciertos personajes, ciertos hombres, poniéndose en una posición porque tienen un don especial.
Esa gente que sale por internet o que son conocidos, que tienen un carisma y tienen una atracción extraordinaria. Gente que, es verdad, puede estar escribiendo muy buenos libros, o puede estar diciendo muy buenas cosas, o puede tener un programa de actividad con jóvenes de obra misionera extraordinaria, pensando que han alcanzado un nivel porque tienen un don, o porque tienen ciertos dones. Pero lo que nos está diciendo Pablo es que la madurez de ese hombre o de esa mujer o de ese programa o de esa iglesia no se ha alcanzado, no se puede alcanzar por el ejercicio de los dones. Se va a alcanzar si esos dones o ese don en particular va acompañado del amor. Esta es la diferencia entre tener un llamamiento o una vocación a la de ser un profesional. Podemos ser un profesional realmente eficientes, pero si no hay un amor por lo que hacemos y cómo lo hacemos y para quién lo hacemos, que es para nuestro Señor, todo lo demás va a quedar en neblina y en algo superficial si no es por la gracia y misericordia de Dios. El máximo o la máxima que podemos alcanzar como creyentes, tú en particular, sea quien seas, o lo máximo que nosotros podemos alcanzar como iglesia local, aquí y ahora, en Ciudad Real, o el máximo de los máximos que queremos alcanzar como iglesia en el mundo en el que estamos viviendo, no es únicamente porque tengamos a alguien que hace cosas extraordinarias, sino aquel que hace cosas quizá muy sencillas, pero con amor. Porque nuestro Señor Jesucristo lo resume de esta manera: sabrán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Claro que yo os llamo para que prediquéis el Evangelio, para que os sirváis y os lavéis los pies, para que hagáis ciertas cosas en vuestra... Claro que sí, os doy dones, el Espíritu estará con vosotros, pondrá palabras en vuestras bocas, pero os conocerán y sabrán y podrán glorificar si os amáis los unos a los otros. Así que lo que Pablo está diciendo en este contexto a la iglesia de Corinto y también a nosotros hoy y ahora es que si bien necesitamos los dones necesitan el amor. Que podemos tener amor sin dones, pero no podemos tener dones sin amor. Y en segundo lugar, que podemos estar ejerciendo uno o todos los dones que podamos imaginar y aún así no alcanzar lo completo, lo perfecto, la madurez que deberíamos de buscar como individuos y como iglesia. Por tanto, en tercer lugar, lo que nos está diciendo es que la madurez se va a alcanzar con el amor. Los creyentes en Corinto, o la iglesia en particular de Corinto, lo va a alcanzar con el amor. Hemos dicho que había tendencias a las divisiones, a tú eres menos porque no eres de Apolos o de Pablo o de Cefas, o estos que están ahí con todavía inclinaciones paganas con los sacrificios, pero otros que no están con los sacrificios, unos que se consideran maduros y sabios y otros que se consideran insignificantes o quizá ignorantes y que están en las manos del mundo pagano que les rodea. Hay un montón de conflictos y Pablo de una manera u otra está diciendo cómo os tratáis y cómo es vuestro comportamiento. Tenéis libertad, claro que sí, tenéis libertad para hacer lo que queráis. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero a veces no es conveniente y no es adecuado, porque si tú vas a ser tropiezo para tu hermano, entonces tienes que reprimir o frenar esa libertad que dices tener. Y ese elemento del que está tratando es el amor para con uno con el otro. Necesitamos el amor en todos los momentos y en todas las circunstancias. Por eso, cuando estamos hablando de los dones, que es muy bueno y es muy importante y hemos dedicado mucho tiempo y todavía nos queda el capítulo 14 para hacerlo,
No debemos de olvidar en ningún momento que por encima de los dones del Espíritu está el fruto del Espíritu. Y que cuando lleguéis o debamos de llegar a Gálatas capítulo 5, en todo lo que es el fruto del Espíritu, que empieza con el amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. Fijaros bien, ¿qué es lo que nos depara el futuro para todos nosotros? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que tenemos por delante como iglesia local, aquí en la iglesia de Ciudad Real? Necesitamos cada uno de esos dones, y si no los tenemos, los tendremos que buscar en otras personas. Tendremos que hacer todo lo que sea necesario para el trabajo pastoral, de instrucción, de evangelismo, de adoración y alabanza. Necesitamos todas estas cosas y necesitamos mejorar, y necesitamos que el Señor nos dé toda sabiduría, poder, templanza en el ejercicio de todos esos dones. Pero después de todo, lo que realmente necesitamos es el fruto del Espíritu. El ser guiados por el Espíritu, el ser llenos del Espíritu, el no apagar el Espíritu, el no ignorar el Espíritu. Caminar en la senda que Él nos marca, el fruto del Espíritu. Ahora tú eres un nuevo creyente, o quizá eres un creyente de muchos años, y puedes estar diciendo, me gustaría dedicarme a esto o ser parte de la iglesia. Yo espero que sea así. Que no estés diciendo, bueno, yo ahora soy creyente, pero yo buscaré mi vida y haré lo que crea. Sino, estás buscando tú lo que es real y qué es lo que es verdadero y que a ti te fortalece como creyente y que te va a fortalecer dentro del contexto de la iglesia. Busca tu don. Por supuesto que sí. Busca los mejores dones. Claro que sí. Pero busca el amor. Y no el amor místico, o el amor intelectual, el amor teórico, o el amor de sensaciones, sino el amor real, el amor sufrido, el amor valiente, el amor constante que nos dice en los versículos anteriores de nuestro capítulo. Y ese amor y esa fortaleza, esa realidad del amor de lo que está hablando Pablo aquí y en otros lugares es obra del Espíritu, fruto del Espíritu. Los grandes hombres y las grandes mujeres de la historia de la iglesia no es porque empezaran teniendo un gran don, sino una íntima relación con el Señor y un respeto a su palabra y un amor fraternal hacia los que les rodean. Y eso les llevó a hacer las grandes empresas como obra misionera, sostenimiento o revolución dentro de la iglesia. ¿Es esto así? Mira que te puedes levantar en cualquier momento y decir cosas florales, cosas hermosas, pero ¿hay amor en tu corazón para todos los que te rodean? Mira que tú puedes tener todo el conocimiento de las Escrituras, ciencia, que nos dice aquí, y que puedas buscar todos los versículos que a ti te interesan para echárselos en la cara a quien tú tengas delante. Sí, está muy bien que tengas un conocimiento de la verdad y del conocimiento de las Escrituras, pero esa ciencia y ese conocimiento de las Escrituras es nada si no hay amor. La verdad con amor, como se nos dice en otro lugar. ¿Es esto así? ¿Lo has puesto en primer lugar? ¿Tienes correcto tus prioridades como hombre, como mujer, como padre, como hijo, como esposo, como esposa, como miembro, líder de la iglesia, etcétera, etcétera? Los dones que tenemos o que debemos de buscar deben ayudarnos a ser lo que debemos de ser. Pero lo que nos va a definir como iglesia no son los dones, sino es el amor. Esta iglesia seguramente es conocida por el énfasis a la palabra y a la predicación. Y estamos contentos con eso. Que nos definan porque nos centramos en la Escritura y en la palabra y en la predicación en primer lugar. Que hay otras cosas importantes, pero para nosotros es predicar la palabra con fidelidad. Nos define.
pero en realidad no tenemos que buscar esa definición exacta de lo que es la predicación, como a otra iglesia le define el evangelismo, o a otra iglesia le define la oración, o a otra iglesia le define su trabajo social en la sociedad. Lo que nos tiene que definir, y lo dice la Escritura, es el amor. Y eso es lo que tenemos que buscar. Tengamos eso, pero que lo tengamos en el amor mismo, que es lo que nos lleva a la madurez. Y en cuarto y último lugar, al menos en lo que podamos ver ahora en este contexto, es que, fijaros bien, lo que parece que está diciendo Pablo es que puede darse lugar, el momento concreto, en que los dones dejen de ser. Fijaros, como lo dice, ¿no? Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero antes ha dicho, pero el amor no deja de ser, no deja de estar. Puede haber un momento y alguna circunstancia en que ciertos elementos o ciertos dones o aplicación de los dones ya no estén. Imaginemos un contexto concreto de una iglesia que es tan pequeña que apenas pueda tener enseñanza. Es decir, no tiene pastor, no tiene alguien que pueda ponerse delante para traer la palabra, aun cuando tengan la escritura. Y podamos decir, pues es que apenas tienen algunos dones. Bueno, a lo mejor es una iglesia grande que ha decrecido. Hemos visto a lo largo de la historia, o por ejemplo que tenemos la iglesia de Cuenca, o iglesias que han crecido y después han ido decreciendo hasta quedar casi en nada. Los dones ya han dejado de estar, ya han dejado de ser, han cesado. Pero el amor no puede dejar de ser. Puede que haya habido o que haya una iglesia que esté en un contexto realmente difícil, por ejemplo en la iglesia perseguida, donde los hermanos no pueden salir y proclamar el evangelio, se tienen que reunir a escondidas. Qué pena que no haya una palabra profética, o al menos que no puedan llevar la palabra profética. Bueno, eso es lo que ocurrió en los primeros siglos, en el primer siglo, con la persecución romana. Pero el mundo entero hablaba por el amor de los cristianos, cuando ellos decían, ¿cómo se aman estos hombres o estas personas? Por eso puede ser que no haya evangelismo, que no haya ese don, que haya dejado de ser por la persecución o por las circunstancias difíciles, pero lo que no puede dejar de haber en medio de la congregación y en medio de esos pocos creyentes es el amor. Puede que sea una iglesia pobre, con pobre o casi nula capacidad para hacer obra social, que apenas se pueden mantener por la pobreza. La iglesia de Jerusalén está pasando por una crisis, nos dice al principio, por esos desastres naturales y por la persecución que les venía por encima. Tuvieron que buscar ayuda y Antioquía y Pablo tuvo que enviar ayuda a los hermanos en Jerusalén. Puede que sea una iglesia con poca capacidad social para alcanzar. La iglesia de Jerusalén lo tuvo, que repartían sus bienes para beneficiar a los hermanos, pero después venía toda esa crisis y toda esa necesidad, que tenían que acudir a otras iglesias, y puede ser que ocurra. Puede que haya una iglesia que tenga que acudir a otros para ser ayudados, pero tiene que haber amor en medio de ellos. Los dones pueden dejar de ser, pueden dejar de estar, pueden dejar de existir, uno o varios o todos si precisamos así, pero no puede haber falta de amor. Puede que una iglesia sea movida, incitada para la enseñanza, para la instrucción, y que pueda tener un programa muy completo y variado para los niños, en la escuela dominical, en actividades, etcétera, etcétera. Puede que sea muy apreciado en todo ese aspecto y haya dejado todos los demás dones enfatizando esa enseñanza para los niños o esas nuevas generaciones que vienen. Y todos los demás deja de estar. Pero incluso ese don y otros que no están deberían de ser acompañados con amor. Debe haber amor entre ellos.
A veces podemos ver la dificultad para poder resistir porque no tenemos una respuesta o no tenemos personas que puedan salir delante de la sociedad en un trabajo apologético, que no tengamos la habilidad. En España hubo un tiempo en que apenas podíamos tener literatura para poder evangelizar o hacer proselitismo o apologética de defensa en la sociedad en la que vivíamos. Había una total reprensión y por tanto también críticas, burla y desprecio. Pero aún así las iglesias crecían en su amor fraternal, en la manera de alcanzar a la gente a nuestro alrededor. No pongamos nuestro énfasis o nuestro mayor esfuerzo en tener el don de evangelismo si no hay un amor por el Evangelio, no hay un amor por el Señor Jesucristo y no hay un amor sincero por los que están fuera. Pudiera ser que no tengamos la capacidad para profundizar o estudiar las Escrituras. No hemos tenido la educación adecuada, quizá no tengamos una comprensión lectora adecuada y que leamos las Escrituras con poco conocimiento o poca sabiduría. No sabemos griego, no sabemos hebreo, no sabemos arameo, no tengamos diccionarios bíblicos, no tenemos comentarios bíblicos, pero si hay amor por la palabra, si hay amor por el Señor, los versículos claros, sencillos que tengamos en la Escritura serán más que suficientes. Esto es lo que creo que está diciendo el texto. Y esto es lo que nosotros tendremos que buscar. Pensemos, ¿cómo es nuestra situación en la iglesia de Ciudad Real? ¿Estamos aspirando a algo glorioso, algo extraordinario? Claro que sí, el Señor puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. ¿Estamos buscando cada uno de nosotros esos dones especiales? Claro que sí, buscar los mejores, sobre todo que profeticéis, que proclaméis el Evangelio con claridad y con poder, nos va a decir más adelante. Pero hermanos, por el amor de Dios, sobre todo que haya amor entre nosotros y el amor por las cosas del Señor, en nuestra actitud constante, incluso con los caídos, incluso con los malvados, incluso con nuestros enemigos, a la hora de hacer teología, a la hora de limpiar las babas de un niño, a la hora de limpiar el local de la iglesia, a la hora de soportar la pesadez de un hermano al teléfono, a la hora de salir a la calle con estos sinvergüenzas inmorales que nos rodean. En todas esas circunstancias, que haya amor. Porque si no hay amor, si no tenemos amor, todo lo demás va a ser inútil. Quiera el Señor que nos ponga delante de nosotros y en nuestras mentes y en nuestros corazones y en nuestro hablar más amor fraternal, más amor teológico, más amor eclesial y más amor a la gente del mundo. Amén.